Vale, pues voy a ser verdaderamente breve porque realmente el protagonista de hoy es Francisco Pérez Gutiérrez, su legado, el texto inédito que tan buena idea ha tenido Carlos de publicar. Su familia nos acompaña y les estamos muy agradecidos. Y bueno, Francisco Pérez fue desde luego un ejemplo de intelectual brillante y discreto a la vez, cosa que no suele ser muy frecuente, ¿no? Yo me voy a limitar, como dijo antes en su presentación Juan Luis, a hablar un poco del tema principal de la revista. En la revista hay trabajos y artículos sobre muy diversos temas, pero de alguna forma predomina el tema del ensayo filosófico en España en los últimos 50 años, que fue objeto, a su vez, de una serie de conferencias en el año 2023, en los inicios de la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española y en los inicios de la revista también. Bien, estos estudios o estos trabajos sobre el ensayo en España en los últimos 50 años forman en esta revista un todo bastante orgánico, aunque a veces pueda parecer que están dispersos a lo largo de la revista. Y podríamos agruparlos en cuatro grandes núcleos temáticos, ¿no? En primer lugar, una serie de estudios generales sobre este tema del ensayo en España. En segundo lugar, estudios, por decirlo de alguna forma, sobre una temática particular, no generales, sobre un ensayo en España. Estudios, por otra parte, sobre autores concretos y, por último, reseñas de libros sobre el tema del ensayo. Entre los libros o entre los estudios generales, entre los artículos dedicados a estudios generales, pues podemos destacar por una parte, el artículo que he escrito yo sobre la generación que he llamado de la democracia establecida, ¿no? La generación de ensayistas españoles que nacen en torno a los años 60. Y por otra parte están las notas de Gerardo sobre la generación de la transición, es decir, la generación anterior a esta de la democracia establecida, y también la nota de Julius sobre lo que él llama la generación de la transición, S, X, Y y Z, ¿no? Esas generaciones X, Y y Z que vendrían después de la generación de la democracia establecida. Bueno, para plantear un poco cuál es el orden cronológico de estos grupos generacionales, tendríamos que partir, en primer lugar, del estudio de Gerardo sobre la generación de la transición, la generación que a partir de los años 70 fueron sobre todo filósofos nacidos en los años 40 y tal vez primeros 50, ¿no? Pues llevaron a cabo la transformación de la filosofía en España, homologaron la filosofía española a otras corrientes vigentes en Europa y cuestionaron la filosofía establecida que había hasta ese momento en España. La filosofía que había habido pues, desde después de la Guerra Civil, muy centrada en las tendencias nacionalcatólicas, a veces también en el tomismo, etc., ¿no? Estos filósofos que están en la mente de todos, como Sabater, como Trías, como Victoria Camps, como Adela Cortina, pues como digo, homologan la filosofía española a las corrientes que hay del pensamiento europeo y por una parte, por decirlo en términos que nos intentamos, destruyen el paradigma de la filosofía establecido y por otra construyen un nuevo contexto filosófico en el que se van a mover la generación posterior, al menos. La segunda generación, la generación que sustituye a la generación de la transición, que sería lo que he llamado generación de la democracia establecida, es una generación que de alguna manera se instala en esos cambios que ya había establecido la generación anterior, ¿no? La generación de la transición. Y luego, se trata por lo tanto de una generación que no es rupturista.
Mientras que las siguientes generaciones X, Y, Z, con todos estos nombres que les quiera poner, pues son generaciones que, en cierto sentido, representan una ruptura tanto con la filosofía que se había hecho antes como con la situación política de España, puesto que empiezan a publicar en la época en la que, creo que se puede decir con toda propiedad, y sin hacer tampoco un juicio de valor, que la democracia española entra en crisis, o por lo menos el modelo de democracia establecida que había en España entra en crisis a partir de la crisis económica del año 2008, de la intervención de las instituciones europeas en España en 2010 y de todas las transformaciones electorales que ha habido a partir de esa época, ¿no? Entonces ahí estarían esas tres generaciones con los temas tratados por Gerardo, generación de la transición, por mí mismo, la generación de la democracia establecida, y por Julius, las generaciones posteriores. Por otra parte, entre los estudios sobre una temática particular, habría que centrarse en el estudio que publica, muy interesante, yo creo, Ricardo Tejada, sobre el tema de la ecología en el ensayismo español. Allí empieza por contextualizar el problema en la época ya del tránsito de siglos XVIII al XIX con los krausistas, con la institución libre de enseñanza, con la obra de Giner, que fue tan importante para favorecer una pedagogía del paisaje y una preocupación por la naturaleza, y luego distingue, creo que muy oportunamente, como tres grandes tendencias dentro de lo que es la reflexión sobre la ecología en el pensamiento español. Una tendencia que él llama ambiental proteccionista, estamos hablando desde los años 70 hasta nuestra época. Una tendencia que llama ambiental proteccionista, que él nada menos que empieza por remitir a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Un personaje que nosotros relacionaríamos más bien casi con la cultura popular y mediática española, más que con el ensayo, pero él da mucha importancia a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Curiosamente, además, establece un nexo que a mí me llamó mucho la atención entre Félix Rodríguez de la Fuente y Mosterín, nada menos. Parece ser que Mosterín colaboró con Félix Rodríguez de la Fuente a finales de los años 70, ¿no? Está esa tendencia, luego está la tendencia llamada, que él llama contracultural, la tendencia, por ejemplo, cuyo principal representante sería Luis Racionero, que se ocupa del tema de la ecología, pues en relación con los temas de la crisis de la sociedad industrial, de la crisis de la sociedad y de la cultura centrada en el trabajo. Y por último también hay una tendencia marxista dentro del pensamiento ecologista, cuyos principales representantes empezarían por ser pues, filósofos clásicos y ya veteranos en esa época, en los años 70, como podrían ser el propio Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey, ¿no? Que desde posiciones marxistas empezaron a desarrollar el tema de la ecología. Bien, por lo que se refiere a los estudios sobre autores concretos, habría que destacar, por una parte, el artículo que ha escrito Pedro Torres sobre la tetralogía de la ejemplaridad de Gomá. Gomá es, desde luego, una muy importante referencia de lo que he llamado antes generación de la democracia establecida, es decir, generación de los filósofos que nacieron en torno a los años 60 y en buena medida casi representa en esa generación en un determinado sentido, ¿no? Lo mismo que Sabater en la anterior, es decir, un ensayista que ha tenido un gran éxito editorial. Y en el caso de Gomá, además compatible con, sin duda, una sólida formación filosófica, como se puede apreciar en sus libros, ¿no? Además de calidad literaria. Está, por lo tanto, el artículo de Pedro Torres sobre Gomá y la nota de Ana Maillo sobre Remedios Zafra, una nota del todo oportuna en la medida en que pues,
No ha pasado un mes desde la publicación de la revista y ya se ha concedido a Remedios Zafra el Premio Nacional de Ensayo, ¿no? Entonces, esos dos estudios están muy bien traídos a colación sobre dos figuras muy importantes ahora mismo en el ensayismo español. Y, por último, en el apartado de las reseñas de libros sobre el tema de ensayo, pues hay que destacar tanto la reseña de Juan Luis Fernández del ensayo, del ensayo sobre ensayo, valga la redundancia, de Eduardo Nicol, como la reseña de Julio Richard sobre el libro de Sabater, también sobre el ensayo. Todas creo muy interesantes y además desde perspectivas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, Julio, como ha dicho muy bien antes Juan Luis, pues habla sobre el ensayo en Sabater casi deconstruyendo la teoría de Sabater, y otros estudios pues son, digamos, más académicos, más sistemáticos, de tal manera que hay una pluralidad de perspectivas que creo que es muy interesante, ¿no? Y bueno, por mi parte no tengo nada más que decir, de manera que voy a ceder la palabra a Carlos Nieto para que nos comente ese escrito inédito de Francisco Pérez Gutiérrez que ha preparado. Bueno, pues así, ¿no? Pues buenas tardes. Vamos a hablar precisamente de ese inédito a dos voces. Francisco, que actuará después de mi intervención, va a hablar sobre el texto inédito, ¿no? El texto autobiográfico, y yo voy a hablar de su autor. Entonces, para no irme por las ramas, voy a leer un texto que puede representar pues, lo más importante de la semblanza intelectual sobre Francisco Pérez Gutiérrez, que para los que primero fuimos sus alumnos y luego sus amigos, pues lo conocimos siempre como Paco Pérez. Y además esa presentación pues la hacemos delante de una parte de su familia que está aquí con nosotros. Lo que podríamos llamar la segunda navegación de la vida intelectual de Paco Pérez, en frase feliz que Ortega y Gasset aplicó a su propia evolución intelectual, transformó su orientación profesional, pues aunque viviendo todavía en Santander, la desaparecida editorial Guadarrama había publicado en 1961 su libro titulado, ¿no?, La indignidad en el arte sagrado. Fue a partir de su instalación en Madrid en 1969 cuando Paco Pérez desplegó una intensa actividad de orden intelectual que se consumó en el crisol de un profundo interés por el estudio y se fraguó con tesón, austeridad y una enorme capacidad de trabajo. Brilló también en la faceta de traductor del francés fundamentalmente, honrando el catálogo de la editorial Taurus con versiones al castellano de obras fundamentales para la cultura española. Si examinamos las contribuciones más importantes de Paco Pérez, podemos llegar a la conclusión de estar ante una de esas mentes que bien podría asemejarse a las de un humanista del Renacimiento. La cultura de Paco, en el ámbito de las humanidades, destacaba por su universalidad. Dominaba las lenguas clásicas y buena parte de las modernas. Conocía de primera mano la historia de la literatura y del pensamiento filosófico y estaba familiarizado con la psicología, la historia del arte, la música y en general la estética. Su capacidad historiográfica y sus sólidos conocimientos religiosos le permitieron ponderar el papel decisivo que la religión jugó en la cultura europea en general
y en la española en particular. Además de su labor docente, donde colaboró con algunos libros de texto, existe una parte de su producción literaria que se expande a través de revistas humanísticas, por llamarlas de algún modo, como Peñalabra, el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo o Ínsula, y otras de carácter cultural, como El Ciervo o Triunfo. En ellas destacan sus aportaciones a la historia de la literatura contemporánea y a cuestiones de orden religioso relativas a la vivencia del cristianismo, sin descartar sus críticas al nacionalcatolicismo. La mayoría de las investigaciones publicadas por Paco Pérez se pueden encuadrar dentro de una especialidad académica conocida como historia intelectual, campo del que ha sido en ocasiones pionero en España. Dicha referencia, que en su caso se orienta al conocimiento de ciertos procesos y figuras de los siglos XIX y XX, articula y relaciona con maestría los diferentes registros de la cultura de un periodo histórico determinado, como son los literarios, filosóficos, políticos o religiosos, con el fin de ofrecer las claves hermenéuticas interpretativas que permitan la comprensión más completa de la cuestión o del personaje estudiado. Quisiera detenerme en 3 de sus obras, a modo de ejemplo, pertenecientes a este campo disciplinar, porque cada una de ellas obedece a un modelo historiográfico diferente. Su libro, El problema religioso en la generación de 1868, fue publicado en 1975 y centra su investigación en la obra literaria de Valera, Alarcón, Pereda, Galdós, Clarín y Pardo Bazán. Representa un conocimiento reflexivo de la extensa producción literaria de media docena de narradores del siglo XIX español, que fue, como todo el mundo sabe, el gran siglo de la novela europea. Se enfrenta a un asunto crucial para el conocimiento de la España decimonónica, como fue la cuestión religiosa, la cual la convierte en una obra de referencia al reconstruir una parte de nuestra historia cultural tomando a la religión como hilo conductor. De un modo u otro, Paco Pérez trata de sacar a la luz, luchando en ocasiones contra la propia opacidad del autor, las diferentes formas de religiosidad e irreligiosidad por las que navegó la cultura española de este siglo. En 1988 dio a la luz lo que inicialmente fue su tesis doctoral en filosofía, su obra Renan en España, un título afortunado para el segundo de los géneros historiográficos que Paco Pérez cultivó, conocido como Historia de la recepción en España en los siglos XIX y XX de las nuevas ideas científicas, filosóficas y estéticas europeas. Su obra rastrea la influencia en la España decimonónica de la interpretación racionalista del cristianismo por parte de ese filólogo, arqueólogo, historiador francés que fue Ernest Renan, cuyas ideas religiosas sufrieron la condena de la intolerancia. Hay también aquí otra historia intelectual de la cultura española que va desde el krausismo hasta Ortega y Gasset, por la que se constata el fracaso de armonizar la ciencia y la filosofía con la religión, o en hacer compatibles la razón y la fe, empujando a la mayoría de los intelectuales del momento hacia una espiritualidad enfrentada al catolicismo. Un cristianismo depurado de ritos y de mitos, un catolicismo liberal, en suma, como se lo denominaba entonces, que en el caso de haber triunfado habría sido, de acuerdo con el autor, una buena vacuna contra el catolicismo de sacristía tantas veces vigente en nuestro país. El tercer modelo tiene que ver con el género biográfico, dedicado en exclusiva al estudio de un personaje. Y este no es otro que Gregorio Marañón, al que Paco Pérez
dedicará 2 extensas obras tituladas respectivamente La juventud de Marañón en 1997, con prólogo de Laín Entralgo, y Los años de París, el doctor Marañón en el exilio, en 2009. En total, más de 1000 páginas sobre una de las figuras centrales de la cultura española de la primera mitad del siglo XX, pertenecientes a lo que se conoce como la generación del 14. Marañón fue un autor que había seducido a Paco Pérez desde muy joven, al punto de representar un jalón en la consecución de su mayoría de edad intelectual. La figura del médico y humanista Gregorio Marañón sintetizaba a la perfección aspectos fundamentales de los intereses intelectuales de Paco Pérez. Se trataba de una personalidad liberal, de la misma generación que Ortega, cultivador también de una peculiar historia intelectual y ligado en su juventud tanto a Menéndez Pelayo como a Santander, que era la geografía sentimental de Paco Pérez. Lo más llamativo de esta insigne e ingente monografía, con especial referencia a la primera de las 2 obras, no es solo lo que nos enseña sobre el personaje biografiado, sino el paisaje intelectual que se abre a nuestra contemplación cuando, a propósito de los intelectuales que Marañón frecuentaba en su juventud, el autor se adentra en el estudio de la obra de Ramón y Cajal, de Pereda, de Galdós, de Giner de los Ríos, de Menéndez Pelayo y Unamuno, entre otros mentores del joven Gregorio. Bueno, cuando esta revista, de la que han hablado mis compañeros, a través de su director Gerardo Volado, siguiendo la costumbre de recuperar textos de figuras de la cultura española relacionadas con la filosofía, me hizo el encargo de editar un texto inédito de Paco Pérez. Desconociendo si su familia conservaba alguno, acudí a María Jesús, quien me informó de que todos los escritos de este intelectual y destacado profesor santanderino habían sido ya publicados, bien en libros, bien en revistas. Sin embargo, me puso al corriente de la existencia de un fragmento inédito de sus memorias, el que corresponde al periodo infantil, que podría darse a conocer atendiendo a su contenido, por lo que oportunamente me lo envió para su lectura. Una vez leído el documento, de poco más de 100 páginas, cuya prosa me cautivó, propuse a la Dirección de Hitos la pertinencia de su publicación como memoria de las vivencias infantiles de nuestro personaje, junto al testimonio de un pasado que se aproxima al siglo y que podría contribuir al conocimiento de la personalidad de nuestro escritor en una etapa crucial de su vida. Para ello conté con la autorización de su familia, por lo que quiero dejar constancia de mi agradecimiento tanto a María Jesús como a sus hijos. De estas páginas precisamente nos va a hablar su hijo Francisco y podrán leerse por quien lo desee, pues como el resto de la revista están disponibles en Internet y son de acceso libre. Y antes de darles las gracias, quería no comentar una frivolité, pero casi, y leerles unas líneas de un correo electrónico que he recibido hoy. Este correo se debe a un amigo que es conocido también por otra de las personas que están aquí, y tendré que encontrarlo, claro, efectivamente. Aquí está, claro, es que estaba la respuesta antes que la pregunta. Que se llama Javier Ordóñez, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Y dice lo siguiente: querido Carlos,
Entre tanta escritura académica cansina que busca respetabilidad sin conseguirlo, el texto de Francisco Pérez Gutiérrez, al que él no conoció nunca, me parece como una auténtica perla. Inspirador. Gracias por haberme hablado de ello. Bueno, gracias a vosotros. Vale. Tienes la palabra, creo. Bueno, buenas tardes a todos. Y debo empezar con mi agradecimiento a la revista Hitos por esta iniciativa y a Carlos por la edición de este libro. Todo es y no es a la vez. Aquella hora del ayer remoto y esta hora del hoy que aún parece palpable. Hace más de 8 años, poco después de morir mi padre, nos reunimos muy cerca de aquí, en el Ateneo de Santander, para recordarle. Entonces comencé mi intervención con las primeras frases del libro que os estamos presentando. Hoy he querido arrancar con una frase al azar, que he extraído sin apenas esfuerzo, porque todo el libro ofrece el mismo tono poético, muy diferente del que solemos esperar o encontrar en un libro de memoria personal. Volviendo a aquellas 5 o 6 líneas con las que empieza el libro de las sensaciones, en ellas aparecen la memoria, principal argumento del género autobiográfico, pero también la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Porque este es principalmente un libro que evoca sensaciones, que provoca sensaciones y que invoca el pasado con muchísima nostalgia, pero con más alegría que amargura. El libro de las sensaciones no son recuerdos de una infancia más o menos bien hilados. No es un lamento por la Arcadia perdida para siempre. No es solo la añoranza de los antepasados, inevitablemente causada por el paso del tiempo. Es un canto poético a los años en que se forjaron la percepción y la sensibilidad que caracterizaron a Paco Pérez el resto de su vida. Es un destilado de toda la dicha de que puede disfrutar un niño. Paquito era un niño introspectivo pero muy observador, curioso y sensible. Un niño sociable y gamberro, como la mayoría. Pero un niño que por circunstancias pasaba mucho tiempo solo y con relativa libertad en un mundo de mayores. Las largas temporadas en Guriezo y la influencia de su padre le enseñaron a disfrutar de la naturaleza con los 5 sentidos. Una naturaleza, allá por los años 30 del siglo pasado, aún casi virgen. El mundo rural y el mar, tan consustanciales a Cantabria, son la fuente principal de las sensaciones que párrafo a párrafo inundan al lector. Si un libro puede oler, sonar o deslumbrar, sin duda es este, os lo aseguro. Por otro lado, su fina ironía nos deleita con pasajes costumbristas, retratando a su familia y parentela, a los paisanos del pueblo y a algunos santanderinos con quienes compartió los años de la Guerra Civil durante los periodos que pasaba en la ciudad. Una guerra civil vista por los ojos de un niño, afortunado por no sufrirla directamente. Un niño que no parece guardar traumas reseñables de aquellos años y que vivió la guerra en Santander más como una aventura que como la tragedia que fue. Con la guerra civil terminan los años 30, sin duda los felices 30 para mi padre. Termina su primera década de vida con la desaparición de la abuela Lucía, la gran matriarca de la familia Gutiérrez. Y con 10 años, mi padre empieza a abandonar la infancia, pero lleva un valioso bagaje de sensaciones que le llena el alma. El libro de las sensaciones es, como en algunas sagas cinematográficas, la precuela de la primera autobiografía de Paco Pérez, es así ya publicada. En 2012 se publicó Adiós a las almas, cuyo relato comienza donde termina nuestro libro de hoy. Adiós a las almas esconde tras tan atractivo título algo más que una entretenida lectura. Son los recuerdos y reflexiones de una trayectoria vital. Adiós a las almas nos descubrirá facetas de Paco Pérez que probablemente no conocíamos, a través de una prosa fluida y amable, entrañable en ocasiones y sin perder el humor sutil que le caracterizaba. Es un libro que puede leerse solo por el gusto de leer,
pero que es muy interesante como una crónica social, intelectual y religiosa de Santander y España entre los años 40 y 60. Y no menos interesante su carácter de sincero testimonio personal, la temprana manifestación de su independencia intelectual, el descubrimiento de la fe cristiana, el insobornable humanismo, la profunda conciencia social y un interés y apetito insaciables por el arte, muy especialmente por la literatura. La tercera etapa vital de mi padre pudo haberse completado con un tercer libro de memorias. Esto probablemente no lo sabe aquí mucha gente. La enseñanza, la vida de Paco Pérez con su familia en Madrid, con nosotros, y su trabajo como profesor habrían sido el núcleo de este relato, del que solo llegó a completar unas decenas de páginas con notas e ideas. Se habría titulado Adiós a las aulas. Nótese una vez más el mordaz juego de palabras. La muerte de mi padre en 2017 impidió que pudiese completarlo. Y hasta aquí mi breve reseña del libro, pues ni quiero ni debo extenderme después de todo lo dicho anteriormente. Creo que el mérito literario de esta sencilla obra queda más que acreditado y que sobran los argumentos para abrir el libro y disfrutar de su lectura. Y no quiero terminar sin contaros algo que contiene el libro y que trasciende lo literario, algo que solo quienes convivimos con mi padre podemos percibir. Seguro que mi madre y mis hermanos estarán de acuerdo conmigo. Y quizás mis hijas, que son las nietas que más pudieron convivir con Paco, como familiarmente le llamaban, también. El libro de las sensaciones está escrito en presente. Cuando un Paco Pérez ya maduro, rondando los 60 años, habla consigo mismo y también dialoga con su padre y con su madre, como si aún estuviese con ellos. Ese es el padre que yo recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia, siempre reviviendo sensaciones y enseñándonos a experimentar las que nos rodeaban. Era un ratón de biblioteca y la imagen más frecuente que tenemos de él es en casa, rodeado de libros y papeles, charlando, escuchando música. Pero también son muchos los recuerdos al aire libre, paseando cerca de la Sierra de Guadarrama, recorriendo carreterucas y pueblos en Cantabria, o sobre todo en nuestras playas del Cantábrico, sobre todo en Langre. Sin olvidarme de Buriezo, la columna vertebral del libro de las sensaciones, al que volvíamos cada verano y sin cuya experiencia no es posible entender la idiosincrasia de mi padre. Sin haber salido nunca expresamente al campo o al monte con él, yo tengo la convicción de que el aprendizaje sensorial con mi padre tuvo muchísimo que ver con mi pasión por la naturaleza, pero también con la capacidad para apreciar y disfrutar de la observación, de la escucha y de cualquier otra sensación causada por nuestro entorno. Un arroyo, una catedral, un plato humeante recién salido de la cocina o el concierto Emperador de Beethoven. El libro de las sensaciones es para mí un manual de vida, porque la vida cobra todo su sentido cuando aprendes a llenarte con las sensaciones a tu alrededor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a recuperar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por esta sentida evocación y explicación. Pues tenemos unos minutos para que el público, si quiere preguntar algo a Francisco, a Carlos, a Esteban. A mí preguntas fáciles solo, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí un protagonista de excepción, ¿no? de una figura que todavía tenemos que descubrir más y aprovechemos que los demás nos tenéis aquí todo el año, más o menos. Gerardo, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Expresar mi agradecimiento a María Jesús, a Francisco, a la familia de Francisco Pérez Gutiérrez, porque nos ha permitido publicar este inédito. Carlos creo que ha hecho un magnífico trabajo porque no solo ha preparado el texto, sino pues lo introduce y pone toda la bibliografía del autor. Yo es una lectura que les recomiendo. Entrar a la página de hitos, hitos.com, y es una lectura agradable. Yo no descarto que eso se pueda convertir en un pequeño librito, porque ya está maquetado y
o se hace una nueva maquetación. Yo creo que Francisco Pérez es una figura de peso dentro de lo que interesa a nuestra sociedad, que son historiadores del pensamiento y la filosofía española, desde Patricio de Azcárate, pasando por Menéndez Pelayo, y yo creo que Paco Pérez probablemente es la última gran figura, porque como ha puesto de manifiesto Carlos Nieto, pues tiene una obra importante para comprender la cultura española de ese periodo. Por ejemplo, su trabajo sobre Marañón. A mí realmente me irrita muchísimo cuando se mira nuestra vida intelectual y cultural con ojos de otros hispanistas, franceses o americanos, y muestran una nula comprensión, por ejemplo, por nuestro liberalismo. Y Paco Pérez, pues en el caso de Marañón o de otras figuras, pues lo ve con nuestros propios ojos. Entonces, yo estoy muy orgulloso y muy satisfecho de esta aportación y reitero mi agradecimiento a María Jesús, a Francisco, a los hermanos y familiares. Muchas gracias. Gracias a vosotros. No, simplemente que muchísimas gracias a vosotros por la iniciativa, que creo que realmente... Y creo que es un libro que merece la pena ser leído, aunque solo sea por ser leído. Solo por el puro placer de leer. Ahora sí, como ha dicho Gerardo, es simplemente en cualquier buscador, buscar hitos también nos lleva allí, es todo accesible, gracias a pues también la gente que nos ayuda, como Tantín, que está aquí, José Luis, desde el principio, con hacer una web sencilla, fácil e intuitiva, que no haya que volverse loco para encontrar las ediciones y los artículos. Y luego también pues contamos con ayudas del Ayuntamiento de Santander, desde que nace la asociación, que nos echa un cable para algunas de nuestras actividades. Y bueno, pues estamos muy agradecidos, porque si no esto sería una tarea un poco más difícil, aunque no tenga unas pretensiones excesivas desde el punto de vista material. Desde el intelectual, como creo que se ve, no se quiere estar por debajo de nadie y todo el mundo da el máximo siempre con los artículos, las reseñas, y hay cosas de verdad que, bueno, por el nivel de descargas que hay, yo creo recordar que del número 3 especial de Kant ha habido cerca de 9.000 descargas de artículos. Entonces, bueno, eso quiere decir que en el mundo, en principio hispanohablante, que es el que te llega de primeras, pues tiene cierto interés. No es una cosa que hacemos solo aquí en Cantabria y que solo vemos los cántabros, sino que hay gente que le interesa fuera. Y nosotros también estamos muy abiertos desde siempre tenemos socios que se nos incorporan en cada junta, pues gente que es de otras comunidades autónomas, gente que viene de Cataluña, etcétera, gente, bueno, pues que para ser una cosa que se llama Sociedad Cántabra, pues es muy interesante, porque quiere decir que el centro de España puede estar en cualquier parte de España, en un momento dado, ¿no? Y el centro del mundo no es redondo. A ver, había aquí una pregunta sobre el deísmo, quizá. Yo estoy de acuerdo totalmente del doctor Marañón, es extraordinario. Ahora, lo que veo es que la asociación de la historia silencian el siglo XVII y XVIII, hasta el XX. La ilustración tiene mucha importancia y yo no les veo que tengan predilección por eso, y las instituciones, las religiones que se creó, el deísmo que creó la ilustración. Entonces, creo que lo que deben hacer es profundizar en estas cuestiones. Y sobre el deísmo, ¿qué tienen ustedes en contra del deísmo, con la religión de la ilustración? ¿Qué tienen en contra? Porque yo no lo veo. Si ustedes me convencen de que no es interesante, pues a lo mejor les doy la razón, pero de momento no veo por qué tienen ustedes. Le agradezco muchísimo su pregunta y su frecuente asistencia. Todas las preguntas sobre el deísmo y cualquier otro ismo son siempre liberalmente bienvenidas. No tenemos nada en contra del deísmo y me parece muy oportuno su comentario sobre el pensamiento del siglo XVII y XVIII. Es cierto que quizá debido a la historia contemporánea un poco traumática que ha tenido España, es lógico que haya una cierta predilección por pensadores de época
contemporánea, es cierto. También es verdad que en otros departamentos que no son exactamente las facultades de filosofía, sino que son los de historia, sí que hay a veces estudios más detallados de algunas figuras, como puede ser Jovellanos, por ejemplo, y su pensamiento. Hay un debate sobre si Jovellanos era filósofo o no era filósofo, ¿no? Por ejemplo, Donoso Cortés, cuando empieza a decir aquí hay Jovellanos, pero Jovellanos realmente no hacía filosofía de la historia, pero bueno, ya le tenía en cuenta como un hombre del siglo XVIII del que había que hablar. Pero yo creo que sí que podemos recoger ese guante y buscar colaboradores que hablen del siglo XVII y del siglo XVIII y del deísmo en España también. Yo no tengo nada en contra, yo estoy a favor de todo tipo de pensamiento filosófico. ¿Había alguna mano que se había levantado por allí? Sí, adelante. Me voy a constituir en portavoz de los alumnos que tuvo don Francisco Pérez. A mí me dio clase Paco Pérez y me dio clase sobre el criticón de Baltasar Graciano. Unas clases magistrales. Y recuerdo el análisis del Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Y la antropología que desarrolló a partir de aquella frase, de aquel latín, fantástica. O sea que nos conmovió, nos hizo ver al hombre de otra manera, con esa amplitud, digamos, de cultura, sobre todo la francesa. Dominaba la cultura francesa a tope, en fin. Nosotros mismos como estudiantes también leíamos bastante literatura francesa ya entonces, pero lo recuerdo, digamos, como algo realmente formativo. Y eso tenía Paco Pérez, de los profesores que realmente formaban. O sea que nos enseñaban contenidos nuevos, por no citar a nuestro ilustre también profesor de filosofía, ¿no? Y entonces eso quiero transmitírselo a la familia, o sea, agradecerles en nombre de todo el grupo la figura de vuestro padre, de vuestro marido, de su marido, de su abuelo, en fin. Y sobre todo, digamos, no conozco, no tengo ningún compañero que diga, hombre Paco, no, todos, Paco, buenísimo profesor, tener buenísima persona, buenísimo enseñante y desde luego siempre, digamos, dispuesto a echar una mano. Incluso recuerdo que últimamente, aquí está don Ángel, que íbamos con él los últimos años que venía por Santander a Guriezo. Volvíamos en algún sitio, íbamos a Guriezo, pasábamos ahí un día entero y lo que dice, has dicho tú el hijo, ¿no? O sea, nos enseñaba a ver, nos enseñaba a ver. Recuerdo que ya cuando repetíamos el viaje, ya decíamos, ya verás tú, ahora viene aquí lo de la ferrería, ahora viene aquí lo de la panadería. Ahora, y efectivamente, o sea, era viajar con él, era llevar un guía. Pero un guía que introducía realmente en la interpretación de todo aquello que estábamos viendo. O sea que realmente os transmito el agradecimiento de todo el grupo de alumnos que tuvo el programa. Y muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y algo parecido me han dicho con los alumnos aquí en Santander. Yo he tenido menos relación. Me refiero a los alumnos de su etapa santanderina. Pero con los de la etapa madrileña, que fueron casi 25 años en el Colegio Estudio de Madrid, que muchos son compañeros míos. Mi padre no fue profesor mío en el colegio, pero sí he hablado con muchos de sus antiguos alumnos y decían lo mismo. Algunos textualmente me llegaron a decir, nos enseñó a leer con 17 años o 16 años. Porque realmente, bueno, pues yo creo que en eso era un profesor un poco especial, que les era esa guía, en este caso sobre todo con la literatura, y en vuestro caso pues más amplia, claro, con esas sensaciones de las que habla el libro. Que el título creo que no puede estar mejor puesto. El libro lo dejó ya puesto él y es un título que describe muy bien el libro, ¿no? Su contenido y lo que evoca cuando se lee. Pero nada, muchísimas gracias por el testimonio. Realmente corroboro las palabras de Luis Beria.
Yo tuve la gran fortuna de ser profesor de tu padre varios cursos, y sobre todo en sexto en Corbán. Sus clases sobre la generación del 98 fueron extraordinarias. No solamente por el dominio que tenía extraordinario de todo ello, sino porque además nos hacía leer. Claro. Y curiosamente yo he leído en Corbán a la gente. Dice, yo la he leído varias veces. Y es la gran colega de la gente. Después tuve la suerte de tener también en filosofía, de profesor. Y yo he tenido muchos profesores a lo largo de mi vida, evidentemente. Pues soy licenciado en historia. Un día me encontré en Plena Victoria, le saludé, le dije que me estaba muy agradecido a él, lo hice personalmente. No solamente por eso, sino también por cómo nos orientaba en nuestra trayectoria personal, claro, como alumnos. Porque la faceta de don Francisco era sobre todo un magnífico profesor en todos los aspectos. No solamente en el intelectual, sino en el sentimental y en el emocional. Y en las contradicciones de la vida que en la juventud teníamos, a mí me orientó muy bien. Y entonces yo le vi, le conocí, se lo agradecí personalmente, él sabe mucho también, de mí no se acordaba. Bueno, eso le pasaba, no es nada personal, le pasaba con muchas cosas. A través de Luis Berga, me lo envió, dedicado con mucho cariño la juventud de Marañón. Y yo que domino bastante bien el siglo XIX español, porque lo he explicado muchas veces, y le he dedicado muchas horas a estudiarlo. Y la historia de España también le he dedicado muchas horas. Me quedé impresionado de semejante libro. Cómo relaciona toda la historia con el pensamiento de Ramón y Cajal, empieza con Ramón y Cajal, que es nuestro gran físico y médico, Unamuno, predomina, Pere Galdós, Marcel Pelayo, sí. Los grandes intelectuales españoles del 19, fantástico, quedé impresionante. Lo de Rey, estoy muy agradecido. Muchísimo. Yo solo añadiría, lo he mencionado en mi intervención, esto que tú mencionas queda muy bien expresado en Adiós a las almas, que es justamente el relato de sus años de formación, en comillas, y luego de ejercicio del sacerdocio y de la enseñanza aquí en Santander, y ahí se trasluce muy bien todo esto que cuentas, toda su labor, por un lado educativa, pero a la vez eso, de acompañamiento, de consejo, no voy a decir pastoral porque probablemente, a lo mejor esto es una burrada, pero creo que era lo menos importante para él. Muchísimas gracias. Pido la palabra. Se le concede. Yo quisiera subrayar lo que ha dicho Francisco y la invitación, reforzar la invitación que ha hecho Gerardo a leer este texto, que son pues, 100 y poco páginas, ¿no? Y que son de acceso libre, como se ha dicho, porque a mí me parece que ese texto, yo en la medida que lo he manejado, me parece que tiene, digamos, una recámara literaria y estilística muy importante que algún día probablemente alguien más experto que yo lo encontrará, porque, como ha dicho Francisco, es un texto escrito por él a la edad de 60 años prácticamente, y entonces es un texto que sorprende por el juego de tiempos que utiliza, ¿no? El presente, el pasado más lejano, el menos, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo es un texto que introduce de pronto, sin que te lo esperes, un diálogo con sus padres ya desaparecidos, ¿no? Pero cuando habla de ellos estaban vivos, ¿no? Y entonces ese juego, me parece, esa arquitectura literaria, me parece de un valor extraordinario, aparte del humus poético que destila, porque además juega, lo cual novelísticamente es muy
importante, jugaba con dos escenarios bien distintos, ¿no? La ciudad, esta ciudad, porque Menet Pelayo 38 que está ahí y tal, y luego el pueblo, ¿no? Esos dos mundos que entonces, en los años 30, eran auténticamente dos mundos muy distintos, ¿no? Entonces, la forma de tratar eso, de mezclarlo, ¿no? De desarrollarlo, de relatarlo, y las reflexiones que lo acompañan, creo que hacen de ese texto, digamos, una pequeña obra de arte. Así que yo os invito a que lo leáis. ¿Una pregunta, intervención o algo adicional? Y si no, pues nos deseamos un buen fin de semana filosófico y complementario. Podemos dedicar a la lectura. Exactamente. Y bueno, pues también se puede ver en el teléfono, Hitos, que la canción del teléfono es donde yo lo veo habitualmente y está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Esperemos poder convocarles, si los sábados nos acompañan, al siguiente número de Hitos o alguna de nuestras múltiples actividades, porque próximamente va a tener lugar una exposición en la Biblioteca Central, en la plaza. Y bueno, vamos a seguir con nuestras actividades de promover un poco ayudar, ser unos agentes más en la promoción de la cultura filosófica en Cantabria, y en el aspecto de la historia de la filosofía, pues procurar tener presentes figuras de la cultura española que todavía hoy nos suenan a poco, precisamente por eso son clásicos, porque nos afectan. El ser humano tampoco ha cambiado tanto desde los ceristas hasta los actualistas. Así que muchas gracias a todos y buen fin de semana.